Bendiciones con todos. Tema 11. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el mobiliario del templo. Y utilizamos 1 Reyes capítulo 7, versículos del 13 al 51. Recordemos que en videos anteriores hablamos que Salomón edifica el templo para Dios y utiliza una gran cantidad de oro, lo hace elegante en talladura, utiliza una gran cantidad de personas, gran cantidad de maderas de lujo para hacerle al templo al Señor, porque para el Señor es lo mejor. Pero faltan las cosas que van en el templo, falta el mobiliario, faltan los utensilios. Y para eso Salomón manda a llamar a un hombre experto en esto, que Dios le ha dado ciencia, inteligencia y sabiduría para que haga este trabajo, porque como dijimos, para el Señor es lo mejor. Para el Señor es lo mejor. Entonces, pero no sé si usted se ha dado cuenta que Salomón es un rey, es un gobernante, que antes de hacer cualquier otra cosa en su gobierno, está primero atendiendo a Dios, está buscando a Dios, está primero haciendo el templo, la casa de Dios, donde no solo va a ir él, donde el pueblo tiene que ir a adorar al Señor. Sí, eso es importante, eso es fundamental. No sucede hoy día con muchos gobernantes que ni se acuerdan de Dios, más bien hacen leyes que hacen que las personas se aparten de Dios. Por eso hay malos gobiernos. Salomón tiene un excelente gobierno porque primero se está ocupando de las cosas de Dios. Le hace una casa elegantísima, fundida en oro, y vamos a ver también elegante, muy elegante los materiales que va a hacer. Entonces, estimados gobernantes del mundo, hay que buscar a Dios. En los 10 mandamientos Dios es primero. Es más, a Jesucristo le preguntaron que cuál era el gran mandamiento. Le dijo, amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Sí? Y también dijo Jesucristo en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Yo creo que si los gobiernos atendieran primero los asuntos de Dios, Dios le dotaría de sabiduría y de conocimiento, le daría las bendiciones, le daría o le facilitaría los recursos necesarios que necesitan para bendecir al pueblo, para edificar al pueblo, para edificar a la nación. Entonces, cualquiera que sea su lugar, sea un presidente, sea un rey, sea un gobernante, sea un alcalde, sea en la autoridad que se encuentre, busque primero a Dios. Busque la palabra de Dios y deje que Dios le dote de sabiduría y conocimiento y verá que las cosas, su gobierno, su trabajo, ¿sí? Va a ser eficaz, va a ser mejor. Dios es primero en todo y cuando Dios es primero en todo, Él se encarga de hacer lo demás, Él se encarga de bendecir. Entonces leamos esta historia de 1 Reyes capítulo 7, versículo 13 al 51, que también se encuentra en segunda de Crónicas capítulo 2 versículo 13 al 14 y capítulo 3 versículos del 15 al 17. Dice, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Nectalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda la obra. Sí, mire, contrata un hombre que tiene sabiduría, inteligencia y ciencia para hacer esto, porque para el Señor es lo mejor. ¿Qué arquitectura de Salomón, ¿no? ¿Quién le enseñó esto? Dios le enseñó. Seguramente había leído el Éxodo, como Dios le recomendó a Moisés de hiciera todos estos utensilios, todos estos mobiliarios del templo. Y dice, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otro hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos
y la del otro capitel era de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas por los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la pared. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Mire, solo las columnas van talladas, van hermosura. ¿Sí? Ahora vamos con el mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro. Un mar perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor del cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o flor de lis, y cabían en él 2000 batos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan elegante! ¡Qué diseño! Hizo también 10 basas de bronces, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos de altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. ¡Qué cosa! ¡Qué diseño! Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con eje de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y este codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladura de querubines, de leones, de palmeras, con proporción
en espacio de cada una, y alrededor otros adornos. Qué elegancia, qué hermosura, qué riqueza que se está empleando aquí. Todo para la casa del Señor, ocupándose primero en las cosas del Señor. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, una misma medida y de una misma entalladura. Todo perfectamente. Qué arquitectura, qué lujo, qué diseño. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada uno era de 4 codos. Y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la basa y las otras 5 a la mano izquierda. Y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granada en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. ¿Qué les parece? Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. Un mar con 12 bueyes debajo del mar. Y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa, entre Socut y Secretán. Y no inquirió Salomón el peso de bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Gran cantidad de bronce, qué cosa, ¿no? Haber estado allí, observar esa obra, ingresar a la casa del Señor en esa obra tan elegante, tan maravillosa, debería haber sido maravilloso. Para el pueblo de Israel, wow, seguramente se sorprendieron, ¿no? Oiga, que hubiera habido cámaras para grabar, para tomar fotografías, ¿no? ¿Quién no se tomaría fotografía? ¿Quién no viajaría allá? Todo porque un gobernante primero se está ocupando de las cosas de Jehová, de las cosas de Dios. Porque sabe y entiende que Dios es primero. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda. Oro purísimo. Frente al lugar santísimo, donde estaba Dios, con las flores, las lámparas y tenazas de oros. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, todo lo mejor, más elegante. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los 2 de las puertas del templo. Y así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en la tesorería de la casa de Jehová. Mire, también hizo un lugar para guardar los tesoros que son del Señor, los tesoros que había heredado de su padre. ¡Qué hermosura! ¡Cuánta riqueza! ¡Cuánta riqueza se utilizó para la casa del Señor! ¿Por qué razón? Dirían, eso es una exageración. No. De Jehová es el mundo y su plenitud. Es todo del Señor. ¿Sí? Se podría decir que es poquísimo lo que hizo Salomón. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Ya hablamos de los gobernantes que
se ocupan primero de gobernar, de hacer sus cosas, leyes que apartan, perdón por la verdad, que apartan a Dios, al pueblo, y vienen y son gobiernos fracasados, que el pueblo mismo se encarga de sacarlos, de humillarlos. Pero Salomón tiene un buen gobierno, porque en su gobierno primero busca a Dios, primero hace las cosas de Dios, y eso es maravilloso. Y es lo que deberíamos hacer todos los que tenemos algún lugar o algún puesto de autoridad, sea gobernante, sea presidente, sea rey, sea padre de familia, sea un profesor, sea un alcalde. Busque primero a Dios, y si usted así lo hace, Él le va a recompensar, Él le va a bendecir su trabajo. El resultado de su trabajo será maravilloso, como lo estamos viendo. Ahora, hablemos un poco el concepto de cada uno del mobiliario. Por ejemplo, el querubín representaban seres celestiales, simbolizaba la presencia y la santidad de Dios. Recubiertos de oro, ¿sí? 4 y 5 metros de ancho. El arca del pacto contenía la ley escrita en 2 tablas, simbolizaba la presencia de Dios con Israel, de madera cubierta de oro. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? La cortina era de lino fino en azul, púrpura y carmesí, bordados con figuras de ángeles. Las puertas entre el lugar santísimo y el lugar santo, de madera cubierta de oro. Las mesas de oro, madera cubierta de oro. Candeleros de oro, con 7 lámparas en cada uno. Y el altar de incienso, madera cubierta de oro. Instrumentos para las fundiciones de los sacerdotes en el lugar santísimo. Las columnas de bronce, llamadas Jaquín, significa Él establece, y Boaz, en Él está mi fortaleza. Juntos podían significar Dios da la fortaleza. ¡Qué maravilla! Todo tiene su significado maravilloso. El altar para quemar los sacrificios era de bronce. El mar, ese mar que hizo el acantismo Salomón, ¿para qué era? Para que los sacerdotes se lavaran. Tenían la capacidad para unos 48.000 litros. ¿Se acuerdan que el sacrificio había mucha sangre? Se ensuciaban de sangre, ¿no? Porque la sangre era rociada en el tabernáculo. Entonces tenían que lavarse. Las fuentes de bronce para lavar los sacrificios. Tanques en basas con ruedas para lavar los sacrificios. Qué cosa tan maravillosa. Mire, qué arquitectura, qué diseño. ¿Sí? Por eso Salomón, uno de los más grandes arquitectos. Los arquitectos deberían aprender de él. Y también Irán, este hombre dotado en ciencia, sabiduría para hacer todo este trabajo. ¿Cuánta gente se empleó? ¿Cuánta riqueza se empleó? Enorme la cantidad. Pero ¿cuánto hemos aprendido aquí? Yo creo que la enseñanza principal es que primero debemos ocuparnos de las cosas de Dios. Si queremos tener éxito en nuestras vidas, primero debemos ocuparnos de las cosas de Dios. Salomón nos demuestra eso en la práctica, haciendo la casa del Señor y todos los utensilios que conlleva ella, y todo de lo mejor, porque el Señor se merece lo mejor. Y por eso Salomón tiene un buen gobierno. Ahora, si usted está escuchando esta palabra y dice, yo quiero hacer así. Hasta el momento mi vida no ha funcionado. Hasta el momento mi vida ha sido una vida llena de fracasos. Pero he escuchado esta palabra y quiero ser como Salomón. Bueno, el primer paso que tiene que hacer es aceptar a Cristo. Entregar su corazón a Cristo. Su vida a Cristo. Para que comience a ver esos cambios.
Aquí nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted dé ese paso importante. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora venga la palabra. Si es un gobernante, lea estas historias, ¿sí? Primera y segunda de Reyes, y deje que el Señor le enseñe, deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecer esta palabra, busque ponerla en práctica y después enseñarla. Eso es importante, ¿sí? Tenga tiempos de oración, tiempos de alabanza, y le invitamos que venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, Dios. Cómo nos enseñas en tu palabra, mi Dios. Nos ha enseñado la forma de gobernar es comenzando primero contigo, una buena relación, una buena comunión contigo. Eso, Señor, es importante, es fundamental, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra solo a ti, porque nadie más se lo merece, porque tú es el que te encargas de dar sabiduría, conocimiento y toda cosa buena, toda don y dádiva perfecta viene de ti, de lo alto, dice tu palabra, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de cada día. Sigamos escuchando la palabra, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que conozcan también las verdades del Señor, ¿sí? Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.